Y ahora en Dialogando presentamos Salud y Justicia Social, moderado por el doctor en Psicología y profesor del recinto universitario de Mayagüez, Eduardo Lugo. Adelante, Eduardo. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y bienvenidos a su programa Salud y Justicia Social. En esta tarde, hablando un poco sobre nuestra organización, ¿verdad? Impacto Juventud se dedica a proveer experiencias de participación cívica y política para jóvenes entre 15 y 25 años y gesta proyectos en comunidad para poder apoyar a nuestra niñez y a nuestra. En este espacio, todos los martes hablamos sobre temas que son esenciales, ¿verdad? Y son cruciales para la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y las otras personas que residen, ¿verdad? En este archipiélago. Temas que de alguna manera tocan lo que es el bienestar de nosotros como personas, lo que es la dignidad nuestra como personas. Y yo creo que durante el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para mí tiene preeminencia sobre muchos temas y yo sé que para nuestra invitada, y lo hemos estado hablando desde antes de estar de empezar con el programa, ¿verdad? Es esencial para lo que es la integridad nuestra como seres humanos y como pueblo. Y es un tema que nosotros hemos relegado bastante, ¿verdad? Y durante el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la importancia de la agricultura y lo que es el estatus, ¿verdad? La situación de nuestros agricultores en Puerto Rico. Antes de presentar a nuestra invitada, yo creo en casualidades, pero aparentemente esta casualidad fue extremadamente grande en la mañana de hoy cuando estaba ejercitándome. De momento me encuentro en una ventana en San Germán con una frase de Eugenio María de Hostos que lee de la siguiente manera: la agricultura es la espina dorsal de un pueblo. Y desafortunadamente yo no estoy seguro que la agricultura sea la espina dorsal, bueno, estoy seguro de que no lo es y de que nuestro gobierno no ha fomentado de que la agricultura sea la espina dorsal de nuestro pueblo. Nosotros en Puerto Rico dependemos grandemente de lo que son las importaciones de alimentos cuando tenemos, ¿verdad?, las tierras, ¿verdad?, y pudiésemos tener la infraestructura para poder fomentar la agricultura. Y nuestros agricultores y agricultoras durante los últimos 5 o 6 años, ¿verdad?, para limitarlo como siempre hacemos, ¿verdad?, el marco del huracán María, han sufrido mucho tanto por la crisis climática como por las decisiones o incluso la invisibilización del gobierno de Puerto Rico para poder apoyar sus gestiones. Yo no soy agricultor, así que me alegro muchísimo de tener durante el día de hoy y tener el privilegio de conocerla por primera vez de frente a la agricultora Maga García Medina, quien nos acompaña durante la tarde de hoy. Bienvenida, Maga. Sí, buenas tardes y gracias por la invitación, Eduardo. Gracias a ti por estar con nosotros. Maggie y yo nos conocemos virtualmente, yo creo que un poquito antes del huracán María, ¿verdad? El huracán Fiona, donde a través de otra iniciativa que yo colidero con la doctora Ibelis Torres, comenzamos como desde la psicología a trabajar y a tratar de apoyar lo que son los agricultores y agricultoras en Puerto Rico, y Maga fue nuestro contacto, ¿verdad? Y Maga no solamente ha sido nuestra colaboradora en la gestión de este proyecto, sino también ha sido, yo creo, que una escuela para nosotros, ¿verdad? Hemos tenido conversaciones muy profundas con ella acerca del país, acerca de la agricultura, acerca de la situación de nuestros agricultores, y de verdad que me alegra mucho, ¿verdad?, que podamos tenerte en este espacio. Maga, vamos a comenzar preguntándote o pidiéndote que por favor nos hables un poquito acerca de ti y a qué te dedicas. Pues mira, yo me he dedicado a muchas cosas. En estos momentos soy prácticamente agricultora. Mi proyecto es un proyecto que tengo integrado 4 jóvenes, que son los 4 jóvenes que van a heredarlo bajo un fideicomiso. Y mi proyecto se ha dedicado a rescatar semillas criollas que se han dejado de sembrar a través de la historia de Puerto Rico. Se rescatan, se propagan para entonces hacerlo llegar a todas nuestras fincas agroecológicas. Quiero hacer hincapié para las personas que nos están escuchando que mi trabajo de activismo ha sido más hacia lo que es la agroecología, o sea, es agricultura. Lo que ocurre es que la agroecología pues tiene un enfoque más amplio, ¿no?, que la agricultura convencional. Sin embargo, el agricultor convencional o agroecológico, pasamos los mismos atropellos, o sea, la metodología no importa. Eh, Creo que es un problema muy antiguo. Veníamos hablando, ¿no?, de que al agricultor, a la agricultora, históricamente no ha sido, o sea, es un oficio como que es
¿no? De esta gente, de los campesinos, que eso no es importante, ¿no? Eh, y es algo que es histórico. Lo que ocurre es que a medida que ha pasado el tiempo, ahora con el asunto del cambio climático, bueno, pues sí, la gente tiene que empezar a preguntarse cómo es que ya todos esos cambios, cómo es esos grados adicionales que tiene la temperatura del planeta, cómo está cambiando todo, ¿no? Y en el caso de Puerto Rico, pues no solamente por la condición política, porque, o sea, eso es un aspecto, ¿no? Yo creo que nosotros podríamos estar funcionando aún en el sistema que nosotros tenemos colonial. Podríamos o sea, traer nuevas maneras de hacer las cosas. Aquí no pasan. Y ese deterioro social es lo que alarma más, a mí me alarma más que el mismo cambio climático, porque por ejemplo, los agricultores y las agricultoras en el campo, por ejemplo, cuando empezaron a hablar de cambio climático, ya nosotros estábamos viendo los cambios en las fincas, ¿no? Pero ¿quién nos escucha a nosotros? Nosotros no podíamos ir allá al departamento, no sé, el colegio de Mayagüez, y decirle, mira que el patrón de lluvias están cambiando, mira, o sea, porque eso es lo primero que nosotros. Lo cual debería ser más, ¿verdad? Yo trabajo en el trabajo comunitario que hago, trabajo desde un acercamiento de investigación, acción participativa, y una de las cosas que nosotros fomentamos es la integración de esas voces de la comunidad y esa sabiduría, ¿verdad? Como tú dices, de los agricultores, de las comunidades, para poder integrarlo a nuestro entendimiento de lo que está pasando y para poder formular intervenciones, ¿verdad? Que sean apropiadas para las personas que reciben esas intervenciones. Así que cuando tú dices que el Colegio de Mayagüez no iba a recibir, posiblemente tienes toda la razón, posiblemente en muchos de los, ¿verdad? De los ámbitos del colegio, pero yo pienso que eso también plantea otra mirada necesaria, ¿verdad? De parte de nosotros como investigadores, como educadores, de integrar esas voces de quienes son los expertos en esto, que son ustedes, ¿verdad? Sí, o quizás, o sea, como yo siempre he dicho, los acercamientos a cualquier problema, a cualquier situación, deben ser holísticos, deben ser desde diferentes miradas, porque yo no tengo todas las, o sea, yo puedo, pues, por ejemplo, a mí me dicen, mira, que encontré una semilla y hay 3 semillas. Bueno, pues yo me llevo esas 3 semillas como que las únicas 3 semillas que hay en el universo de esa variedad. Eso para mí es el trabajo, o sea, yo me desvelo. Y hasta que esas semillas no germinan, crecen y yo las ubico en los lugares correctos para propagarlo, yo no descanso. ¿Por qué? Porque es vital. Porque de las actividades que hace el ser humano, pues nosotros al día comemos mínimamente 2, 3 veces, ¿no? Por lo tanto, es como que el sistema, como si la comida saliera, no se sabe, del universo sideral y cayó en los supermercados, ¿no? Y esa desconexión, por eso te digo, o sea, el cambio climático, la situación del país, es una cosa tras la otra. Son muchos elementos los que están trastocados, que se han venido trastocando en las últimas décadas, y en el caso de Puerto Rico, como yo te decía, o sea, yo comencé siendo activista ambiental en el 1980. Me inicié en la lucha social en la tercera fase de Vieques, y desde ese entonces no he dejado de gritar. Entonces, como ciudadana, yo hice mi parte, ¿no? De garantizarle a mi hija y a mis nietas algo de Puerto Rico. Pero los que hemos nacido y nos hemos criado en el campo y que sabíamos cuántos ríos habían, cuánto terreno había, podemos medir cómo es que eso se ha ido perdiendo, cómo es que la cantidad de ríos, o sea, todas estas inundaciones tampoco son accidentales, no son accidentales porque no tomamos el cuidado. O sea, unos retos, los retos más grandes son administrativos, son quién dirige quién, ¿no? Porque si nosotros no tenemos, por ejemplo, en el Departamento de Agricultura, un secretario que en el siglo XXI todavía el Departamento de Agricultura no se nos dé reconocimiento a los agricultores orgánicos, agroecológicos o como nos querramos llamar,
iguales somos en el sentido de que ninguno usamos químicos o agrotóxicos, ¿no? El que nosotros estemos todavía tratando de que se nos reconozca, eso es retrógrado. Y es retrógrado porque cuando miramos el planeta, cuando miramos cuáles son las alternativas, las investigaciones a nivel mundial, se sabe que el cambio climático, una de la primera causa de ese cambio ha sido el exceso de agrotóxicos utilizado a través de la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso se sabe, no lo dije yo, no lo dijo, o sea, es lo que se sabe. Y que nosotros entonces traemos esa información, la planteamos en Puerto Rico y es como si cayéramos en la prehistoria, ¿no? En donde todavía el departamento no reconoce cultivos novedosos, si es un cultivo, digamos, fruta exótica, que eso ha sido un movimiento en los últimos 30, 40 años. El seguro agrícola no te cubre, por lo menos hasta donde yo solicité hace 10 años, no cubría cultivos novedosos. Solamente cubre los tradicionales, guineo, china, toronja, café, etcétera, 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 ¿no? Pues, esos son acciones, ¿no?, que denotan unos niveles de ignorancia que te preocupan. Entonces, yo no tengo seguro, nunca he tenido seguro agrícola, porque lo que yo siembro, aparte de lo que yo propago, son novedosos, son cultivos novedosos y que han sido introducidos porque tienen más resiliencia a los cambios precisamente en los patrones de lluvia o en los patrones de sequía, ¿no? O sea, no ha sido capricho, ¿no?, de que yo voy a sembrar tal o cual fruta, no. Es que son frutas que, por ejemplo, vienen del Amazonas, de zonas extremadamente húmedas. Por lo tanto, en las zonas de Puerto Rico, en donde no llovía tanto, pero ahora está lloviendo mucho, pues pueden ser cultivos que se adapten, ¿no? Y en efecto, eso es lo que ha pasado. Pero que todavía el Departamento de Agricultura no reconozca eso y que el seguro agrícola no lo reconozca, o que al agricultor, el que sea, convencional o agroecológico, que sembró plátano y vino una lluvia, pero no fue tormenta, pero perdió toda la cosecha, el seguro agrícola no le cubre porque no fue tormenta. Pues bueno, hay unas cosas que están, o sea, sembrar, las personas que nos dedicamos a esto, y yo, este proceso de reconexión con la tierra, o sea, mis ancestras todas fueron viejas del campo de la montaña de allá de Corozal, analfabetas, parteras, santiguadoras, agricultoras, ¿no? Ahora es que yo entiendo la fortaleza que tenía Puerto Rico por su gente. O sea, estas cosas que nosotros estamos pasando con las tormentas pasaban igual y más fuerte. O sea, cuando miramos la cantidad de huracanes que a través de la historia han pasado huracanes muchísimo más fuertes que Fiona y que María. Y cómo la gente sobrevivió. Ah, sí, mira, mucha gente murió, mucha gente se quedó, claro. Pero la gente se levantaba porque tenía la fortaleza, porque quizás no había la modernidad, todo el mundo tenía que esperar que bajaran los ríos, que se limpiaran, o sea, habían otras condiciones, pero la gente estaba lista y preparada para vivir. Yo entiendo que mucho más. Todo el mundo tenía una tormentera en su casa. No había internet, no había radio. O sea, los cuentos de mi bisabuela y de mi abuela, cuando pasó María, fue que a mí me vinieron como que yo hice toda la reconexión. No, yo no tenía manera de hacer una comparativa. Y verdaderamente yo no me imagino pasar una tormenta en una casa de yagua o en un ranchito de zinc, como eran las casitas antes, ¿no? Y aún así la gente lo pasaba, ¿no? Nosotros ahora tenemos, para mí, mucho más retos,
porque de la manera que se canalizan los ríos aquí, nadie está pendiente, la gente hace lo que da la gana. El ingeniero le dice a la persona, mira, estos planos tienes que usar X, Y, Z tamaños de varilla, y entonces la gente en la economía pues dice, mira, pero no, que vamos a quitarle 2 varillas aquí, si total, no, porque no va a temblar nunca, ¿no? O sea, tenemos una serie de desconocimientos que pecan en la ignorancia, y es lo que a mí me preocupa. De desconocimiento y de corrupción y de negligencia. Vamos a una pausa. Está escuchando Dialogando con Toti Figueroa. Dentro de Dialogando con Toti Figueroa está escuchando la sección Salud y Justicia Social, que es moderada por el doctor Eduardo Lugo. Regresamos luego de estos mensajes. Los anuncios en esta pausa comercial pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Holiday Inn Tropical Casino Mayagüez. Ven, juega y gana con 296 máquinas tragamonedas y 9 mesas de juego. Para tu seguridad, contamos con espacio más amplio, divisores acrílicos entre las máquinas y uso obligatorio de mascarilla. Personal de limpieza todo el tiempo desde que llega al edificio. Lunes a domingo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Mesas de juego disponibles desde las 11 de la mañana. Tropical Casino de Mayagüez, con el mejor ambiente, la mejor seguridad y estacionamiento gratis. 265-4200. Adiós a las cucarachas, el ratón ya se marchó. Oliver Exterminating de su casa lo sacó. Ya podemos ser felices entonando esta canción. Oliver Exterminating es por siempre el campeón. Oliver Exterminating. Afuera se van y afuera se quedan. Inspección gratis. Llama ahora mismo al 787-832-2565. Saludos amigos. Todos sabemos que no hay rosas azules, pero una rosa pintada de azul es un motivo. Una rosa pintada de azul es un motivo. Y ahora Motivos se transmite todos los jueves a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 de la tarde, Motivos, por WPRA 990 en su cuadrante y WPRA990.com por internet. Natucentro es salud, salud en Natucentro. Presenta todos los miércoles a las 5 de la tarde un programa informativo para que te enteres de lo nuevo en salud. Salud al natural, hablando de lo nuevo en productos naturales, vitaminas, minerales, suplementos, alimentos y más. Josué Acevedo y Jaysa Irizarry te esperan en Salud al Natural, miércoles a las 5 de la tarde, por aquí, por WPRA 990, traído a ustedes por Natucentro. Natucentro es salud, salud es Natucentro. El notazo crítico con Carla Rivera y su informe legislativo y el análisis del profesor Reinaldo Rosado hacen del notazo crítico un programa con perspectiva y posicionamiento sobre la compleja realidad puertorriqueña. El notazo crítico, lunes, miércoles y viernes desde las 4 de la tarde por WPRA 990. Si queremos un país distinto, es hora de comenzar a pensar diferente. Los anuncios en la pausa comercial anterior pertenecen a la emisora y no al productor del programa. Estamos de regreso en su programa Salud y Justicia Social, una conversación interesantísima con la agricultora Maga García, hablando un poco, ¿verdad?, sobre la situación de los agricultores en Puerto Rico, de la agricultura en Puerto Rico, del cambio climático, ¿verdad?, y de otros factores que afectan lo que estamos viviendo hoy en día. Maga, yo no sé, y no sé si tienes esta respuesta, cuando hablamos sobre las preguntas que íbamos a estar discutiendo, no necesariamente lo planteamos, pero me gustaría tener tu opinión. Yo me acuerdo de mis libros de historia, ¿verdad? Y hablábamos sobre la importancia que tenía la agricultura en Puerto Rico y cómo la agricultura era central para el desarrollo económico, ¿verdad?, de las exportaciones del país. Y se hablaba del café y se hablaba de la caña de azúcar y de otros cultivos. Yo no sé cuándo eso cambió en el país, ¿verdad? Y yo acá como psicólogo no soy historiador, no soy antropólogo, puedo pensar en los años 50, ¿verdad? Con Operación Manos a la Obra, donde hay un proceso de industrialización y veo ahora cómo nosotros miramos al agricultor y cómo miramos las imágenes históricas que tienen que ver con la agricultura y la conexión a la tierra. Aquí en Puerto Rico, cuando usted quiere insultar a alguien, le dice que es un jíbaro. Exacto. Pero ¿y por qué nosotros utilizamos la imagen de algo que fue tan importante en nuestra historia para
para insultar a otras personas. Entonces es un proceso no solamente de cambio económico, es un proceso de cambio de pensamiento y valorativo también, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Si tú tengas como que la raíz histórica de dónde comienza ese cambio que nos lleva ahora a nosotros a no solamente no pensar en la agricultura como alternativa, aunque vemos unos cambios ahora con, ¿verdad? Con muchos jóvenes que se están interesando en la agroecología, pero que también demonizamos de cierta manera la imagen del agricultor, del jíbaro, ¿verdad? De esa persona que trabaja la tierra. Sí, no, y eso decíamos antes de entrar a este espacio a hablar, ¿no? Es el problema de clase más antiguo de la humanidad, ¿no? En donde los campesinos, pues, a lo que se dedicaban era al trabajo de la tierra, ¿no? O sea, volvemos. Las medicinas, no, todo lo que sea materia prima depende de un agricultor. O sea, los medicamentos, o sea, todo. Un agricultor en algún lugar del planeta Tierra tuvo que producir esa materia prima. O sea, y es la parte, ¿no?, en donde nosotros llevamos, y era lo que yo te decía antes de la pausa, ¿no? Yo comprendí a mis ancestras y la fortaleza de esas generaciones del pasado, en donde quizás tenían muchísimos menos recursos económicos, no había transportes, no habían carreteras, no había un sinnúmero de cosas, pero todo el mundo tenía comida en sus casas. Ese cuento de la historia de que no había comida, yo tuve el privilegio, o sea, yo crecí en una finca, como eran todas las fincas en Puerto Rico, en donde se producía prácticamente todo, menos el aceite, el queso de bola, las galletas de soda, todo lo demás, frutos menores, tubérculos, gallinas, animales, todo era de la finca, ¿no? Y nuestros veranos eran Disney, eso no existía. Empezaron las vacaciones, vamos a recoger, es tiempo de cosechar lo que estuviera en cosecha, ¿no? Y todo el mundo tenía que participar, ¿no? Entonces, por alguna razón, no es solamente Puerto Rico, pero ¿ves? Estamos en Puerto Rico, la agricultura es como algo del pasado, pero si es que los países del primer orden, lo primero que tienen garantizado es su alimentación. O sea, ¿por qué en el caso de nosotros y de algunos otros países hemos pensado que eso es de antaño? En un país que si no nos traen comida de afuera, no hay, porque ¿de dónde va a salir la comida? ¿No? Entonces, esos son los detalles que para mí me alarman. O sea, porque desde un cuerpo de ejecutivos y de secretarios y de todos estos expertos, ¿no?, que son los que nos llevan en el gobierno, que tú les preguntas, no tienen la más mínima idea, ellos no saben aquí cuántas fincas, llamemos al Departamento de Agricultura para que nos digan cuántas fincas verdaderamente están produciendo qué en Puerto Rico. No lo saben, ¿no? Por lo tanto, algo que yo te estaba comentando, o sea, yo soy parte de un colectivo que cumplió 34 años que se llama la Organización Boricua. Ya sus fundadores pues son nuestros abuelos, ¿no? Esos 7 abuelos que pues en ese momento eran los hippies locos, allá en el medio de las montañas de Orocovis, Jayuya, Utuado, dijeron, miren, esto no va bien, nosotros tenemos que empezar a hacer esto y tenemos que empezar a hacer siembras sin agrotóxicos, nos van a seguir envenenando el agua, los suelos, y esos 7 ahora abuelos encaminaron este proyecto. Y en ese proyecto hemos venido andando 34 años, creando una infraestructura para nosotros sobrevivir, pero a la misma vez también garantizarle a otros miembros de las comunidades acceso a alimentos de calidad, ¿no? El que nosotros tengamos es justificar lo que nosotros hacemos, que si es pequeña escala, que si es una escala mayor, que si no es en cantidades, eso es retrógrado. Es retrógrado porque, por ejemplo, nosotros tenemos agricultores que semanalmente suplen a 10, 15, 20 familias. Esas 10, 15, 20 familias no se tienen que preocupar por tener acceso a buenos alimentos. Y se crea
un vínculo entre el agricultor y el consumidor. Se elimina el intermediario, por lo que entonces hay un costo que no se le suma a ese producto, ¿no? Y en la situación económica en la que está el país, nosotros tenemos que ir explorando otras maneras. Por lo tanto, ese elemento de la educación al consumidor, a la misma gente de gobierno, la agroecología, la ventaja es que, bueno, o sea, la agroecología se basa en el conocimiento científico, pero también el conocimiento empírico, práctico del que siembra, de las que sembramos, ¿no? Por lo tanto, en términos de la agricultura, para nosotros es la agricultura del momento. O sea, es la que responde al cambio climático. La agroecología propone que el consumo, que la protección del ambiente, que el precio justo esté ahí, ¿no? Por lo tanto, es lo que nosotros verdaderamente debería estar estableciendo el Departamento de Agricultura, crear programas de transición. ¿Por qué? Porque no hacemos las conexiones, los derrumbes. Usted sabe la cantidad de glifosato que se utiliza para matar las malezas, porque tenemos una guerra con las malezas. Pues miren, las malezas, que nosotros, aquí mi compañera que se acaba de mudar nuevamente a Mayagüez, María Benedetti, ella dice que no son malezas, que son buenesas. Y son buenesas porque una de las funciones más importantes que tiene esa hierba brava que la gente no quiere ver en las orillas de las carreteras y en los predios, es lo que evita o ayuda, minimiza que la sedimentación llegue a los ríos, ¿no? Es la maleza brava la que al tener esas raíces tan profundas rescatan todos esos nutrientes y los traen a la superficie, ¿no? Entonces tenemos que seguir educando, o sea, porque ya tenemos información y datos contundentes como para cambiar y volvemos. Yo, una de las cosas que no me he podido desprender es, o sea, yo estoy sembrando ahora porque eso viene en la sangre, ¿no? Pero yo también vengo de la generación en donde ya, cuando yo me gradué de cuarto año, ya todo el mundo me decía, a la tierra eso no sirve, eso había que estudiar y había que estudiar. Bueno, pues yo estudié sociología y antropología, ¿no? Y después que yo estudié y después que yo analicé, yo dije, pero si yo igualmente sigo necesitando las cosas básicas, alimento, agua, techo, ¿no? ¿Cómo yo obtengo eso? Y recuerdo que mi abuelita, cuando ella se enteró que había conseguido una finca y que iba a ponerme a sembrar, ella estaba como en shock. ¿Pero cómo es que tú te vas a poner ahora a sembrar después que tú te has matado estudiando? Y yo le digo, abuela, pero lo que ocurre es que yo como todos los días y ya comprar alimentos es imposible y tú no sabes lo que los alimentos tienen. O sea, nosotros tenemos que hacer análisis de que ese efecto dominó, por ejemplo, el animal, el cerdo, un ejemplo, son no sé cuántos medicamentos y que se le da desde el feto hasta que nace, hasta que entonces lo crían, que ya está para matar. Bueno, pues todo eso que se le inyecta, todo eso que se le da al animal, queda en el tejido y nosotros no lo comemos después, ¿no? Entonces, por eso es que los viejos antes, bueno, mi bisabuela parió 8 muchachos y nunca los parió en un hospital, parió ella sola en un río. O sea, el nivel de fortaleza y de conocimiento, ¿no? O sea, volvemos. Nosotros, ese progreso fue una ilusión. Hemos perdido, o sea, de las cosas que nosotros más, de las cosas más valiosas que se ha perdido en Puerto Rico es ese conocimiento del campo, la sabiduría del campo, el conocimiento de las plantas. Si a nosotros se nos colapsa el plan médico, ¿sabe la gente qué planta, qué combinación de plantas usar si tienes una infección, si tienes un hematoma, si tienes
cualquier condición. Digo, hay cosas que siempre vamos a tener que ir al hospital, ¿no? Si no hay plan médico, ¿quién va a poder ir al hospital? Si no tienes dinero, no vas a poder ir, ¿no? Así que para mí en ese progreso se ha perdido mucha información. Ahora la estamos tratando de recuperar, pero tenemos todos estos elementos en contra: corrupción, ignorancia, cambio climático y ahora establecido el capitalismo de desastre, que es lo último en la avenida. Definitivamente. Maga, yo me pregunto, ¿verdad? Me pregunto y te voy a plantear la pregunta y vamos a ir a la pausa. Tú ahorita, antes de que empezáramos, nosotros tuvimos toda una conversación, o sea, este nivel de educación que yo estoy teniendo antes de empezar el programa, y nosotros estábamos hablando acerca de la organización a la cual tú perteneces y cómo pudieron sobreponerse al huracán María bastante rápido, porque ya venían planificando desde antes. Me gustaría que cuando vengamos de la pausa, que nos hables sobre eso y vamos a entrar entonces a hablar sobre la salud mental, ¿verdad? Y cómo esto ha afectado a la salud mental de nuestros agricultores. ¿Cómo no? Usted está escuchando Dialogando con Toti Figueroa, dentro de Dialogando Salud y Justicia Social, sección producida y moderada por el doctor Eduardo Lugo, catedrático del recinto universitario de Mayagüez. Regresamos. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. Si lo que buscas al comprar zapatos y carteras es calidad y variedad a los mejores precios, solo en La Gloria lo encontrarás. En La Gloria tienen un estilo para cada miembro de tu familia. Estilos elegantes, casuales o deportivos, para ella o para él. Para chicos y grandes. Visita La Gloria hoy mismo y escoge el estilo de zapato y cartera que más te gusta. Y recuerda, tus pies en la tierra, tus zapatos en La Gloria. Sangría Sangre Boricua, la que tú prefieres, recibe un nuevo miembro en su familia. Sangría Sangre Boricua de parcha, deliciosa, sabrosa, distribuida por los Nenes Distributors. Sangría Sangre Boricua, de venta en Franco y Compañía, supermercados y otros lugares donde se consigue bebidas. Sangría Sangre Boricua de parcha. Little Caesars, la mejor pizza, la más sabrosa y la de mejor precio, continúa con su pizza grande Hot and Ready por solo $7.99. Siempre disponible en horas de servicio, siempre calientita. La mejor oferta en pizzas en todo Puerto Rico. La pizza grande Hot and Ready, todo el día, todos los días por solo $7.99. Little Caesars Pizza. Para tus cuidados de salud, escoge un gran hospital. Hospital de la Concepción, mi hospital, con el más moderno centro de imágenes en el suroeste. Somos pioneros en el servicio de CT Scan con bajas dosis de radiación. Contamos con la más avanzada tecnología, equipo de tecnólogos, radiólogos subespecialistas y radiología intervencional. Escoge lo mejor. Hospital de la Concepción en San Germán. Innovación y experiencia médica de clase mundial. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y déjenles saber que ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Estamos de regreso a su programa Salud y Justicia Social. Le digo a Maga que yo creo que necesitamos como 2 horas para poder abordar este tema desde su perspectiva junta, así que estoy seguro que en algún otro momento vamos a volver a invitar a Maga para este espacio. Además de ser el director ejecutivo de Impacto Juventud, yo tengo varios otros sombreros y otras responsabilidades, y una de ellas es que soy el representante de un colectivo de nueva formación que se llama el Colectivo de Psicología y Acción Social. Y es un grupo, esto es un junte, ¿verdad?, de psicólogos, psicólogas, personas con doctorado en psicología, estudiantes graduados, y se nos están acercando muchos estudiantes subgraduados, que estamos interesados en utilizar el conocimiento de la psicología para mover política pública, para aliarnos con las comunidades y tratar de provocar cambios sistémicos que puedan mejorar la calidad de vida de todos nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que se gestó desde este espacio del colectivo
fue un cuestionario que luego de Fiona nosotros distribuimos. Maga nos ayudó, ¿verdad?, en la evaluación de ese cuestionario, no solamente para saber si los agricultores y agricultores necesitaban asistencia psicológica, sino que también queríamos saber cuáles eran algunas de las necesidades que ellos definían después del paso de Fiona. Les voy a dar rapidito algunos de los resultados que tuvimos de este cuestionario. Los agricultores nos dijeron que las pérdidas que tuvieron reportadas fluctúan entre los $300 a los $550,000, donde la mayor parte de los agricultores informaron que experimentaron miles de dólares en pérdidas tras el paso del huracán Fiona. Además de eso, le preguntamos un poquito acerca del tiempo que le toma recuperarse, ¿verdad?, de un huracán como este, y nos dice que fluctúa de 2 a 3 meses. Algunos nos dicen que puede durar hasta 10 años, con el tiempo promedio de los agricultores siendo aproximadamente 1 año. Por otro lado, aproximadamente un 81% de los agricultores informaron que la mayoría de sus ingresos provienen de la agricultura, así que evidentemente cuando tienen estas pérdidas, el impacto financiero en ellos, en sus familias y evidentemente en su salud física y mental es significativo. De acuerdo a la encuesta, que también la contestaron 36 agricultores, 3 de cada 4 agricultores entienden que las entidades gubernamentales no le asisten adecuadamente con sus pérdidas. Así que no es que solamente tuvimos pérdidas, es que nos sentimos que estamos nadando solos en este barco, y tú ahorita aludiste un poquito sobre eso. El 78% de los agricultores encuestados reportaron que el periodo de reclamación inicial otorgado por las agencias, que consiste de 5 días, no es suficiente. Y yo me imagino, Maga, 5 días después de un huracán donde tú perdiste todo, donde hemos hablado con algunas agricultoras, por ejemplo, que quedaron atrapados en sus fincas y que todavía estás tratando de sobrevivir, y te dan 5 días para que tú hagas la reclamación. Me parece que es una de esas violencias que no podemos entender, ¿verdad? Hay muchas necesidades identificadas después del huracán: asistencia económica, la necesidad de incentivos gubernamentales, de mano de obra para limpiar su terreno. Nosotros vamos a tener una actividad en Ponce el 30 de octubre para ayudar a un agricultor allá en Ponce a poder recoger su cosecha de café. Mano de obra, daño en invernadero, necesidad de maquinaria, asistencia económica y servicios psicológicos. Y en términos de la asistencia psicológica, el 56% de los agricultores expresaron un interés ante la posibilidad de recibir asistencia psicológica para las pérdidas que tuvieron durante este periodo. Entonces quiero preguntarte, porque cuando hablamos sobre Boricua antes del programa me mencionabas un poco el tiempo de recuperación que tuvieron después del huracán María, porque obviamente hubo una preparación previa. Y también, pues, que me abundaras un poco sobre cómo esto, ¿verdad? Porque no solamente el huracán María, fue Irma, fueron los terremotos, fue Fiona. ¿Cómo esto ha ido impactando la salud mental y emocional de los agricultores? Pues mira, nosotros, en el caso de la organización Boricua, como te digo, como fueron esos 7 hippies que nadie los respetaba porque ellos estaban haciendo eso de siembra sin agrotóxicos, o sea, nadie entendió. Ellos no estaban buscando ningún tipo de verdad, reconocimiento, así que siguieron poquito a poco y poquito a poco y poquito a poco. Y poquito a poco se fueron uniendo gente joven. Y a 34 años de fundación, esa primera comunidad agroecológica en gran medida se la debemos a esos 7 hippies locos de las montañas que vieron con antelación que el país necesitaba un cambio. Y yo creo que, mira, en términos generales con la agricultura, o sea, todo cambia. Hay una canción, ¿verdad?, de Mercedes Sosa, ¿no?, que dice todo cambia. Y a través del tiempo todo cambia. O sea, de la manera que mis ancestras sembraban no es de la misma manera que yo estoy sembrando, ¿no? Usamos los mismos elementos. Pero las necesidades en ese momento eran distintas, ¿no? En estos momentos nosotros necesitamos muchísimas más materia prima, bueno, porque el progreso trae todas estas comodidades, ¿no? Así que hay unos nuevos retos. Volvemos. En el caso de la organización Boricua, nosotros nos aseguramos de que lo más importante era la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque históricamente, como tú estabas diciendo, ¿en qué momento fue que Puerto Rico cambió esa concepción? Bueno, pues mira, fue alrededor de los 50. Y es bien interesante porque en el caso de nosotros,
ese abandono de la agricultura, porque era lo industrial, era no la manufactura, eso que, o sea, ese cambio permitió que nuestros bosques se volvieran a formar. O sea, ese abandono de la agricultura en la década de quizás 1955 hasta el presente, me atrevo a decir, ha garantizado que nuestros bosques secundarios se volvieran a formar. Y eso es una maravilla. O sea, Puerto Rico, en términos de comparación con Latinoamérica, nosotros somos de los países con más cubierta forestal, aún después de María. Claro, María se llevó los árboles más grandes, que es por lo que Fiona causa un impacto mayor. Pero ese impacto mayor también tiene que ver con todas las agencias gubernamentales que no hicieron su parte, porque todo eso que se derrumbó, todos esos deslaves, por ejemplo, yo llevo 12 años con el municipio de Mayagüez para que me termine mi camino. Y de la manera en el que yo tengo que sacar y entrar todo lo que yo tengo que entrar a mi finca, es a través de una carretilla, y estamos en el siglo XXI. ¿Ok? Después de María, esa condición de ese camino agrava, ¿no? Y así vamos sumando, o sea, que no es, o sea, cuando yo analizo sembrar, cosechar, vino la tormenta, tumbó todo, eso sigue siendo menos complicado que tener que lidiar con la falta de compromiso, con la falta de sensibilidad. O sea, al día de hoy, ni las agencias federales, que las que yo tengo, Farm Services, US Forest Service, nadie ha dicho nada, porque hasta que no asignen los recursos, pues no hay asignación, entonces pues no hay manera de arreglar. Así que si nosotros ahora en Fiona volvemos a cometer el mismo error, ¿no? Que lo de María no se arregló, lo de Fiona se va a dejar, pues tenemos que estar preparados que un tercer impacto de cualquier cosa, puede ser una lluvia. Fiona fue categoría 1, ¿no? Eso verdaderamente, yo he tenido episodios de lluvia más fuertes que Fiona, ¿no? Así que, o sea, la condición de Puerto Rico y de la gente que vivimos en Puerto Rico es muy delicada. Y nadie nos está diciendo, miren, esto es serio, miren, esto tenemos, porque cosechar no sale de un día para otro, ¿no? Y eso de la recuperación en los hallazgos, mira, verdaderamente, en el caso de los cultivos más rápidos, mínimamente son 6 meses, porque todos los guineos se cayeron. Bueno, pues ahora no va a haber guineo, va a haber que traer el guineo no sé de dónde para los pasteles en Navidad, porque no hay guineo. Pues ahora hay que esperar que los guineos vuelvan a crecer y que vuelvan a parir. O sea, y el que tú no escuches al gobierno, porque volvemos, nosotros, una de las incomodidades que yo estoy viviendo en este momento es que la ciudadanía está haciéndole el trabajo al gobierno por humanidad. Y eso, hasta ahí yo estoy conforme. Pero que eso se haga un hábito es lo que a mí me preocupa, ¿no? Entonces, nosotros en la organización, como nos dieron por locos, nunca nos reconocieron, nosotros seguimos por el ladito, ¿no? Mira, por el ladito nosotros vamos a seguir, al momento somos 150 familias, pequeñas fincas, y todos vivimos prácticamente de esto. Otro elemento que también se tiene que considerar es que esa gente joven que está sembrando por convicción, porque la mayor parte de esos jóvenes que están sembrando han ido a la universidad. Nosotros tenemos jóvenes con un doctorado, 1 y 2 doctorados, que decidieron buscar una finca y ponerse a producir cualquier tipo de materia prima para productos de valor añadido, ¿no? O sea,
Nosotros tenemos los jóvenes que se han quedado en el país. El gobierno debería, o sea, por sentido común, apoyarlos, porque ahora mismo, ¿qué alternativa tienen los jóvenes que no tienen trabajo fijo? Que si le dan trabajo es part-time para no darle vacaciones ni darle planes médicos. O sea, no hay manera. Pues nosotros desde la organización estamos creando un nicho para nosotros por lo menos proteger a esas familias que están comprometidas en sus comunidades a producir para sus comunidades cierto nivel de estabilidad. Vamos a una pausa. La última pausa del programa y quiero decirle a Maga que ha sido de los mejores recursos que Eduardo ha traído aquí, la señora que tenemos aquí o señorita que tenemos aquí esta tarde, y que yo espero que la repitas pronto. Y hubo una frase que dijo que quiero repetirla porque me impactó mucho, que el pueblo se levantaba para nuestras abuelas, pero estamos acostumbrando a un gobierno que no hace absolutamente nada. No te ocupes, que el pueblo se va a levantar. Tú sigues no haciendo nada, sigues robando, sigues olvidándote de nosotros, que a la larga y a la postre, desafortunadamente, volvemos y votamos por ti. Regresamos luego de estos mensajes. Siga con nosotros en Dialogando con Toti Figueroa, pero ahora escuchemos juntos estos importantes mensajes. ¿Listo para comprar tu carro nuevo? Pues escucha la mega oferta que te trae Coop Rincón. Consigue el préstamo para ese carro que quieres desde 1.99% APR. No tienes que ser socio. Entra a cooprincón.com o llama al 787-823-1515 o visita las sucursales en el pueblo de Rincón o en el Mayagüez Mall y llévate el carro que te gusta al bajísimo interés que mereces. También hay ofertas para autos usados. Llama 823-1515. Coop Rincón. Tradición, confianza, solidez. Ciertas restricciones aplican. Fondos asegurados por COSEC hasta los $150,000. Cuando me quiero dar un gustito, ya sea de desayuno, brunch, almuerzo liviano o vegano, voy a la Waflera, justo antes de llegar al Viejo San Juan, en el condominio Capitolio Plaza, frente a Bahía Urbana. En Waflera Tea Room encontrarás los waffles más creativos y deliciosos que puedas imaginar, acompañados con café colado en sifón de fuego o alguno de nuestra gran variedad de té, tisanas, cócteles mañaneros o refrescantes mimosas. Se me hace la boca agua cuando pienso en las posibilidades de ingredientes gourmet sobre ensaladas o waffles, y me enamoro en un ambiente de jazz espectacular, en su salón íntimo o sus mesas al aire libre. Sigue a Waflera Tea Room alias La Waflera en Facebook o en waffle.era en Instagram. Reserva ahora mismo en el restaurante de Waffles Gourmet y Salón de Té de Puerto Rico. Escuche los programas que produce Toti Figueroa de lunes a viernes en esta emisora. Dialogando de lunes a jueves de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Comunicando de lunes a viernes 6:30 de la mañana a 10 de la mañana. Para anuncios puede llamar al 381-6559. 35 años de estos programas producidos por Toti Figueroa. Por algo será. Orthopedics, los doctores Carlos Pérez Cardona y Carlos Pérez López, especialistas, patologías de hombros, rodillas y caderas, les anuncian la incorporación a su práctica del doctor José Pérez López, ortopeda subespecialista en cirugía de columna. Ya puedes visitarnos con tus problemas de discos cervicales, torácicos y lumbares, localizados en la carretera número 2 en Mayagüez. Teléfonos 787-652-3800 y 652-3801. Localízanos en ortopr.com. Escucharon mensajes muy importantes de nuestros auspiciadores. Apoye el programa Dialogando, comprando en y patrocinando a nuestros auspiciadores. Y dejen saber, ustedes escuchan el programa. Y ahora seguimos Dialogando con Toti Figueroa. Yo creo que nunca había tenido un programa donde tuviera que buscar una estrategia
para poder cerrar en 10 minutos, porque pudiésemos estar aquí 2 horas más dialogando acerca de este tema tan interesante, y coincido con Toti. Yo creo que MAGA ha sido uno de nuestros mejores recursos, ¿verdad?, que hemos tenido acá en el programa de Salud y Justicia Social. MAGA, yo creo que al punto que llegamos es que en estos últimos 10 minutos que tenemos, me gustaría hablar sobre qué recomendaciones tú tienes para que nosotros podamos movernos. Yo odio esa palabra progreso, porque esa palabra progreso viene cargada con una socialización, ideologización, para que pensemos que lo que tú estás trayendo no era progreso. Yo creo que lo que hemos tenido es totalmente un retroceso, ¿verdad? En ese sentido, ¿qué recomendaciones tú tienes para que nosotros podamos empezar a apoyar y a visibilizar más a nuestros agricultores? Mira, eso, o sea, caemos en la educación, ¿no? Y es educación, volvemos, desde todos los ángulos, de todos los foros. Estamos hablando de los agricultores, pero los agricultores somos una muestra de toda la clase trabajadora, que como estábamos hablando en otro momento, ¿no? La clase trabajadora siempre paga los platos rotos, ¿no? O sea, son los que tienen que aportar, pero tampoco no pueden disfrutar, ¿no?, de ningún tipo de ayuda, ¿no? Y en el caso de la familia agricultora, el pequeño agricultor, quizás mediano, al no tener apoyo, pues tenemos que crear nuestras propias infraestructuras. Y ahí es donde nos sentimos con la potestad, ¿no?, de poder decirle al gobierno si están haciendo o no están haciendo su trabajo bien, porque no dependemos de ellos. O sea, el movimiento agroecológico se levantó y se estableció prácticamente solo, sin ayuda del gobierno, sin ayuda de políticos, viene del pueblo, es para el pueblo, ¿no? Ahora lo que nosotros tenemos es que ir a buscando las maneras, que no es, tú hablabas de la historia, mira, no es reinventarnos la rueda. En el pasado, Puerto Rico pudo depender, producir, cuando analizamos y miramos lo que se producía para la década de los 40 en Puerto Rico, la cantidad de materia prima y productos de valor añadido que se generaban en Puerto Rico, ahí es donde tú te das cuenta que tú dices, no, es que aquí hubo un plan para tumbar esto, hacernos mucho más dependientes de lo que somos, y tenemos que entonces revertir. Proyectos como el que tú llevas, proyectos como el que lleva la organización Boricua y otras organizaciones, porque muchísimos de nuestros miembros ya no están con nosotros, pero están en otras organizaciones, y de eso es lo que se trata, ¿no? Nosotros siempre pensamos de que teníamos que preparar un semillero, un ejército de gente nueva, ¿para qué? Para volver a retomar lo que hacían nuestros ancestros. Yo sí pienso, sí, hay muchísimas innovaciones que se pueden hacer y la gente ¿verdad? Creen que la mecanización y que todo eso aumenta producciones, pero la primera ocupación de nosotros es alimentar al pueblo. O sea, y si nosotros como quiera tenemos que comprar alimentos, pues vamos a comprarlo a los productores locales. Así que esa fase de educación, ¿no?, en donde entre organizaciones de base, consumidores, estudiantes, comencemos a analizar qué cosa, o sea, el progreso no puede, bajo ninguna circunstancia, tapar, eliminar esos acercamientos o esos procesos que son vigentes, como es sembrar. O sea, como es producir alimento, como es, o sea, eso no va a pasar nunca de moda. O sea, que hay ahora con el cambio climático, claro que tenemos que estar pendientes de la investigación, claro que tenemos que usar instrumentos para medir lluvia, etcétera, etcétera. Ese tipo de innovación, claro que es necesaria, pero nosotros no nos tenemos que, o sea, si nosotros para poder producir alimento tenemos que invertir demasiado capital, ya entonces le estamos poniendo un cargo adicional y volvemos, o sea, el país está en quiebra. Por lo tanto, es un reto producir alimentos de buena calidad y que todos podamos comer y sobrevivir. Así que la educación y la colaboración entre todos estos esfuerzos de organizaciones a nivel isla, creemos una red de apoyo que sirva a los intereses del pueblo.
y que nos olvidemos de esto, los corruptos, no sé, algún día los echaremos todo en un saco y los tiraremos, no sé, pues arriba abajo a ver dónde terminan, porque eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Así que la gente sí tiene que entender que estamos en aprieto, y mucha gente me dice, no, pero que eso es fatalismo. No es fatalismo. Hay muchos retos, el reto climático, el reto de nuestro deterioro mental y físico está en juego. Por lo tanto, tenemos que hacer análisis precisos y concisos para entonces actuar. Definitivamente. Yo te oigo, ¿verdad? Y hay gente que habla sobre teorías de conspiración. Para mí lo que tú estás diciendo hace todo el sentido del mundo y es mi planteamiento también. O sea, yo pienso que la alta dependencia de importaciones alimenticias en Puerto Rico es un plan por diseño. Es un plan por diseño para la dependencia, precisamente. Mientras más dependientes seamos, más justificamos la colonia, ¿verdad? Y menos la gente piensa, ¿verdad?, que necesitamos esta estructura gubernamental, política, ¿verdad?, este estatus. Así que estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Y viendo un poquito aquí el rayito de esperanza con el trabajo que tú haces y que he visto de otras personas, es este movimiento de jóvenes interesados en hacer agroecología. Incluso en nuestra organización teníamos al joven José Frau, que hoy en día está trabajando por ahí también con sus organizaciones, ¿verdad? Y están trabajando duro con el movimiento agroecológico y eso pues da una esperanza de que hay un cambio, ¿verdad?, que viene por ahí. Y te dijo ahorita, y no sé, Toti, no sé cuánto nos queda de tiempo para ir cerrando, 4 minutos, pues me interesaría en algún momento poder no solamente volverte a invitar, sino invitarte, me interesa mucho desde el principio del programa, la historia de esos 4 jóvenes que se van a quedar con tu finca y que trabajan contigo mano a mano, y lo habíamos hablado así como de por encimita cuando nos texteamos, ¿verdad?, de que los jóvenes iban a ayudarte con la finca, pero esa historia me interesa mucho, ¿verdad?, y ver desde la perspectiva de ellos como jóvenes, qué valor le ven ellos a la agroecología, cómo ellos se adentran a esto, ¿verdad?, y cómo ustedes llegan a ese arreglo. Así que te voy a volver a invitar, definitivamente. No te traigo los 4, pero te traigo 2, porque los otros 2 hay 2 que están por Ecuador. Ecuador. Están cogiendo por allá unos cursos, no sé, pero por lo menos 2 de ellos te los puedo traer. Y sí, o sea, los recursos más importantes que tiene y que les queda al país en estos momentos son nuestros jóvenes. Y yo me siento muy afortunada de yo llevo 20 años prácticamente trabajando con jóvenes. Son los jóvenes los que me han sacado a mí de las depresiones más profundas. ¿Cómo te vas a rajar ahora? No te puedes rajar, que mira, que te vamos a ayudar. O sea, yo he podido sobrepasar todas estas conflictos con las tormentas porque tengo jóvenes a mi espalda. Así que con gusto te traigo a los jóvenes para que te hagan sus historias, porque son bien importantes y bien interesantes. Muy bien, muy bien. Vamos a plantear fecha, ya no nos queda mucho, Maga. Te quiero dar las gracias, no solamente por haber estado en el programa durante el día de hoy, sino también por toda la colaboración que por más de ya un mes hemos estado teniendo, y estoy seguro que este es el inicio, ¿verdad?, de muchas cosas lindas, ¿verdad?, de colaboración. Toti. Maga, yo quiero felicitarte, me ha encantado el programa. Eduardo siempre prepara un programa bien interesante y vas a estar recibiendo pronto una llamada mía porque quiero también invitarte al programa de por la mañana en algún momento, al mismo de por la tarde, o no necesariamente los martes o miércoles o algo, para que dialoguemos. ¿Cómo no? Un placer. Para mí es la primera vez que vengo a esta estación, la escucho, pero nunca había venido aquí. Y sí, yo sí creo que el país necesita de las iniciativas de nosotros. O sea, y gracias, ¿verdad? Yo miro desde los 80 al presente, antes éramos 7 gatos, bueno, pues ahora los gatos y las gatas hemos aumentado, somos más, y yo nunca he creído en cantidades, he creído en calidad de gente, y también veo el ejemplo de las semillas. A mí me dan 2 semillas y de momento tengo 5 libras. Así que ese mismo principio, ¿no?, de que cuando queremos hacer cosas bien hechas, ponemos la intención, sembramos ese sueño y algo vamos a cosechar. Así que yo, en medio de todas estas desastres y de todas estas cosas, tengo mucha esperanza,
y, ¿verdad?, estaciones y programaciones como esta son muy importantes para que la ciudadanía se siga educando, siga retomando esa práctica del huerto familiar, que ustedes saben que en los campos, ¿quién no tuvo una abuelita en alguna esquina de su casa con su huerta? Bueno, pues necesitamos recuperar la huerta. Bueno, y yo creo que tanto la mamá como el papá de Maga tuvieron una premonición y pensaron que en un futuro ella puede ayudar a hacer magia aquí en este país para ver si de alguna manera lo arreglamos, porque el gobierno no lo va a hacer. Hemos llegado al final de otro programa Dialogando con Toti Figueroa. Esperamos hayan disfrutado el mismo. Toti Figueroa les da las gracias y se despide hasta el próximo programa. Buenas tardes.